¿Qué se siente saber que te vas a morir hoy? Y allá me quebraron la mano, la rodilla, ellos me eran a matar, entonces siempre me decía, no me voy a morir acá. Y como he sido también muy creyente en Dios y le hice muchas promesas, y entre esas promesas era hacer cosas bacanas y buenas por la ciudad, y esas cosas buenas para mí ha sido Unión Latina. Ya en la recuperación comenzar a dirigir desde la silla, cada que los veía bailar y lograban hacer lo que yo tenía en mi mente, eso me da más ganas de vivir. Un niño, una niña o un joven desocupado es un peligro, y a mí me ocuparon bailando. El impacto más grande que ha tenido Unión Latina en los 19 años es saber de que han pasado más de 16.000 niños, niñas y jóvenes. ¿Qué necesita Medellín para ser cada vez mejor? Reconocer todos los rincones de su ciudad. Bienvenidos al podcast de Medellín en la Cabeza, un proyecto que nació hace 10 años en esta ciudad con la convicción de que callejear educa. Y pues, por supuesto, estamos convencidos de que no se ama lo que no se conoce. Y es por eso que hoy estamos con Joyner Machado, donde a través de su club juvenil, hoy organización social Unión Latina, ha transformado miles de vidas en Manrique y en toda la ciudad, alrededor del baile, alrededor de la danza y por supuesto de la cultura como refugio a tantas dificultades que se vivían y aún se viven hoy en Medellín. Joyner, bienvenido al podcast. Ricky, muchas gracias por la invitación. Hermano, usted, además de ser un gran referente para la ciudad, es un gran amigo mío. Tengo ese gran privilegio hoy de entrevistarte. Me siento muy orgulloso y quisiera que, así como yo tuve el privilegio de escucharte, le contaras a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, quién es Joyner Machado y cómo ha hecho para construir Unión Latina como una organización social sostenible en el tiempo. Bueno, Ricky, para mí también es un placer que seas tú el que me entreviste, porque es verdad, hay una gran empatía, y hay más que una empatía, hay un amor desde que tuvimos la oportunidad de poder conocernos en estos proyectos que nos fueron presentando cada que teníamos la oportunidad de vernos. Pues Joyner, yo creo que Joyner ha sido una persona muy soñadora y nunca ha dejado de soñar, que siempre ha tenido un espíritu muy juvenil. Eh, Tengo 41 años y cada vez que me reúno con los jóvenes, ellos me recargan de esa juventud y de esa sabiduría, y creo que Joyner es una persona muy libre, es una persona que le encanta siempre estar compartiendo y aprendiendo de los demás. ¿En qué contexto creciste tú, Joyner? Mira, yo soy del 84 y nacido y criado en Manrique Oriental, Comuna 3, un sector que llevo en el corazón, que lo he vivido y que ahora que me preguntan si quisiera irme de este sitio, no, yo la verdad vivo tan enamorado y creo que allá lo he tenido todo, que no siento la necesidad de irme para otro lugar. Ahí en Manrique he vivido todo el mundo del arte, todo mi mundo del arte, que es a través de la danza, donde la danza me ha permitido volar, me ha permitido conocer, como te conocí también. Para mí ha sido magia, y gracias al arte y al baile fue que pude comenzar a tener un norte. Mi norte ha sido la corporación que ahora dirijo, lleva 19 años, se llama Unión Latina, es una corporación llena de vida, porque cada vez, en vez de parar por muchas dificultades que se van presentando en la vida, ella es como el ave fénix, porque cada vez que cae,
se resurge con más fuerza. Y Unión Latina es un lugar muy resiliente, es un lugar donde todos los niños, niñas y jóvenes pueden ser. Ellos pueden ser en ese lugar. Joyner, fundaste Unión Latina en 2006. Desde los 12, como nos decías, tuviste el primer grupo de baile. Y yo quiero que tú nos cuentes cómo esa pasión por la danza, teniendo estos grupos de baile, te impulsó a crear Unión Latina y cuáles eran esas realidades o necesidades que se vivían en el barrio. Mira, Ricky, yo creo que yo desde muy niño siempre he tenido el espíritu de liderar. Me ha gustado liderar. Tengo uno de mis mejores recuerdos que era que cuando era niño, yo siempre me asomaba, vivía en un callejón, en mi casa era de un callejón muy largo, tenía una reja. Recuerdo que desde los 6 años me paraba en esa reja a mirar hacia la calle y un recuerdo muy bonito que tengo es ver una banda marcial. Cuando yo veía pasar esa banda marcial, saltaba, aplaudía y más adelante cuando iban llegando mis primos a mi casa, que era la casa de mi abuelo, yo a todos les colocaba las ollas, las tapas, los bolinillos, los ralladores y los formaba y los colocaba pues los invitaba a jugar la banda, que éramos la banda, y yo me hacía adelante y dirigía la banda. Era algo muy bacano que también tenía su riesgo y el riesgo más grande era que como estripábamos las ollas y las tapas, las pelas que me ganaban eran tremendas porque arruinaba todas las cosas de la cocina, pero yo sabía que era feliz en el momento de jugar. Y creo que desde ahí nació esa pasión de querer tener grupos. Y ya con la música, mi primer canción, la primera canción que yo bailé en mi vida fue La Lambada. Y como siempre he sido tan flaquito y pequeñito, entonces parecía una caricatura. Cuando bailaba La Lambada, entonces la gente se reía porque parecía esa caricatura, era muy chistoso. Y me regalaban 10 pesos, 5 pesos, me aplaudían. Y desde ahí creo que me comencé a enamorar cada día más de la música y de lo que es el baile. Joyner, ¿cómo has utilizado la danza como refugio ante la violencia, sobre todo que se vivía en estas épocas tan oscuras del narcotráfico? Bueno, yo creo que la danza, aparte de que me rescató, ha rescatado a miles de niñas, niños y jóvenes, porque ¿Y cómo te rescató a ti? a mí me rescató porque yo en vez de elegir pertenecer a alguna banda o estar por ahí parchado en una esquina, mi tiempo todo se lo dedicaba era a entrenarme. Yo creo que desde ahí es donde nace eso de que un niño, una niña o un joven desocupado es un peligro. Y a mí me ocuparon bailando, porque recuerdo que gracias a una tía pude entrar a una escuela de baile que se llamaba Hacia el Futuro, era una escuelita de barrio y en esa escuela se enfocaron era a que teníamos que ensayar de lunes a domingo. Yo no conocí lo que era una primera comunión, lo que era una fiesta de 15, no conocía eso porque la directora era tan psicorrígida que siempre era hay que ensayar, hay que ensayar y hay que ensayar. Entonces, en mi mentalidad estaba el tiempo prácticamente ocupado en bailar y creo que estar ocupado todo ese tiempo mientras había tanta violencia, eso simplemente me despertó una gran disciplina que me llevó a ver otros caminos. Medellín en la cabeza ha tenido alianzas con más de 100 organizaciones comunitarias, así como entidades públicas y privadas.
Desde sus inicios ha llegado a todas las comunas y corregimientos de la ciudad, con recorridos liderados por organizaciones sociales y jóvenes líderes, quienes han contado la historia de sus territorios con su propia voz. Estos recorridos no solo han permitido visibilizar procesos de memoria colectiva, sino también resignificar la ciudad desde una mirada que conecta con el trabajo territorial, comunitario y cultural de los barrios y sectores de la ciudad. Joiner, hay dos maneras de ver el mundo. Usted puede ver el mundo como una víctima o puede ver el mundo como un luchador, un sobreviviente. Cuéntanos sobre la experiencia que tuviste siendo un joven y en la cual hasta el día de hoy aún te pesa con respecto a el problema que tienes en tu rodilla para bailar y cómo eso ha cambiado y ha fortalecido esa visión de luchador y no de víctima, viviendo del odio y el resentimiento, sino del perdón y de la construcción de los sueños. Mira, Ricky, yo creo que una de las cosas que a mí me dio mucha fortaleza es, primero, no quedarme, como tú lo dices, siendo una víctima. Yo todo el tiempo siempre he dicho, uno viene a esta vida a dos cosas, a pasarla unos ratos mal y a pasarla otros ratos bien, porque la vida tiene todo eso, la vida es alegría, es tristeza, la vida es sentir. El día que tú dejes de sentir dolor, ese día estás muerto. Entonces todo eso hace parte de la vida y para mí el haber vivido en el barrio Manrique en esa época donde fue tuvimos una situación muy cruda que era las barreras invisibles, donde era súper difícil movilizarnos y saber que uno de joven y más bailarín, uno es como una cabra loca que quiere mover por todos lados y si te dicen no te metas por allá, con más gusto uno lo hace, porque a la hora del té uno no le tiene tanto, de joven uno no percibe tanto como ese peligro, sino que uno lo que quiere es vivir aventuras y cuando te dicen no hagas esto, uno se va por la adrenalina y dice me voy a meter por ahí. Entonces fue una época muy difícil donde tuve una situación prácticamente, yo digo que fue como un secuestro, porque simplemente escogieron a 6 jóvenes de una banda para que cogieran a cualquier persona y en esas caí yo. Y cuando me cogieron, recuerdo que me llevaron hacia un bosque que queda ahí cerca de Manrique, que le decimos la manga de los soldados porque es un polígono. Y allá me quebraron la mano, la rodilla. Ellos me eran a matar porque siempre me preguntaban qué se siente saber que te vas a morir hoy. Esa era siempre la pregunta de ellos. Y como he sido también muy creyente en Dios, que nací en una familia muy católica, entonces siempre me decía, no me voy a morir acá, y le pedía siempre a Dios la esperanza de vivir y le hice muchas promesas. Y entre esas promesas era hacer cosas bacanas y buenas por la ciudad. Creo que eh, eso de creer en Dios o de creer en algo o en alguien es muy importante porque te da propósitos. Y a mí creo que ese dolor que sentía en ese momento simplemente me reafirmó que podía tener un propósito. Y ese propósito era hacer cosas buenas y esas cosas buenas para mí ha sido Unión Latina, porque Unión Latina, desde que pude liberarme de ese momento, porque fue una situación pésima, terminé muy mal, gracias a Dios terminé vivo y eso que te estoy contando la historia muy resumida. Recuerdo que estuve en el hospital, fui operado de un neumotórax porque con los golpes me ocasionaron un neumotórax y ahí fue donde el médico me dijo, bueno, ¿tú qué es lo que sabes hacer? Yo soy bailarín, claro, porque mi familia ya le había contado. Bueno, y sabes que en la vida uno se puede dedicar a otras cosas. ¿Por qué?
no, porque es que tú no puedes volver a bailar porque primero tienes la rodilla eh, dañada y segundo, te ocasionaron un neumotoras que puede ser muy delicado ya más adelante si te pones a hacer fuerza o te agitas. Y desde ahí, pues yo dije, no me voy a morir, esto para mí es la muerte porque siempre he amado estar montado en un escenario y uno siempre quiere ser el protagonista y estar ahí viviendo eso. Entonces recuerdo que llegué a mi casa en una silla de ruedas muy mal y ya lo que quedó fue esperanza. Esperanza de que las palabras de mis estudiantes que me decían, Joyner, tranquilo, te vas a recuperar, todo va a estar muy bien. Entonces, ya en la recuperación comenzar a dirigir desde la silla y tener carácter y fuerza. Simplemente me dio una transformación y la transformación no era solo bailar, sino que comencé a sentir un placer de dirigir y sin tener que hacerlo exactamente como lo hacía antes. Lo hacía de otra forma, pero también sentía mucha alegría porque cada que los veía bailar y lograban hacer lo que yo tenía en mi mente, eso me da más ganas de vivir. Entonces es como una alegría por ver el resultado que el otro está teniendo y que uno está haciendo parte de ese resultado. Entonces creo que los propósitos y el no pensar de que es que uno tiene que ser el protagonista es como lo ideal de la vida. La vida también te invita a que hay que hacer feliz a otros. Qué belleza, Joyner. Y estos clubes juveniles que sabemos que están sin ayuda del Estado ya operando en toda la ciudad, todas las comunas y corregimientos, pues ha sido precisamente ese refugio donde los jóvenes se han podido desarrollar, se han podido refugiar ante la violencia en su momento en los 80, pero también han podido ocupar su tiempo hoy. Y a día de hoy construyen redes de apoyo, construyen, como vos lo decís, propósitos superiores alrededor de la cultura, del deporte, del arte. Y quisiera saber para vos, primero, cuántos niños, niñas y jóvenes en la historia de Unión Latina han pasado por el proceso, se han refugiado en Unión Latina, en Manrique, y además, para vos, ¿cuál ha sido ese impacto fundamental que ha tenido Unión Latina? El impacto más grande que ha tenido Unión Latina en los 19 años que hemos trabajado es saber de que han pasado más de 16.000 niños, niñas y jóvenes y que muchos de ellos llaman todavía a la corporación a dar gracias y a decir de que cuando estén en Medellín, porque muchos de ellos están ya viajando por el mundo, niños que uno sabe, pues, que ni se les había pasado por la mente saber de que podrían estar en grandes musicales y que ahora están en esos grandes musicales y que son un referente para los que tenemos en este momento. Para mí es un impacto muy grande poder decir y un orgullo que han pasado todos estos jóvenes y que ahora están también impactando a sus familias, porque no solamente son a ellos a través de ellos llegamos también a las familias, porque un joven transformado es un joven que llega también a y puede lograr transformar su familia. Lo digo porque tuve varios que me contaban sus historias y me decían, es que mi mamá hace esto, pero ya como que se cuestiona y mi papá hace esto otro y también se está cuestionando y también le he demostrado de que puedo viajar por el mundo y no soy rico. Simplemente el arte me ha dado la oportunidad de que me contraten en grandes espectáculos y poder estar en cruceros y poder estar en miles de musicales. Entonces, yo pienso que definitivamente el arte en un joven, y lo hablo desde el arte porque es mi campo, le da libertad y definitivamente le enseña cómo puede cumplir los sueños. Y hablo de sueña porque el arte te da mucha disciplina. Así es, y disciplina para todo. Y ahí va mi siguiente pregunta, Joy, y es, hombre, Unión Latina, por supuesto, está para niños, niñas
adolescentes y jóvenes que quieran bailar como hobby, pero también hay otros que se proyectan a construir un proyecto de vida alrededor de la danza. ¿Cuántos jóvenes han salido y a qué países, a, e incluso pues aquí en Colombia, que vivan hoy de la danza? Mira, darte un número en especial, creo que en ese momento no tendría como la información para darte un número en especial, pero sé que son muchos. Son muchos porque creo que eso es una tarea también de Unión Latina, comenzar a mirar en dónde están todos. Pero entre esos muchos, hay algunos que están en Dubái, otros están en Turquía, Jennifer que está en China y tiene su compañía de baile allá grande. Aparte de eso tenemos a Johnny que es uno de los referentes ya a nivel mundial, tanguero, y justamente por estos días, dos de los bailarines que muy pronto se van a dar cuenta quedaron campeones en Italia en uno de los programas más importantes. Entonces hay muchos y están regados por el mundo. Entonces, darte un número no te lo podría dar, pero sí te puedo Están asegurar en que todo el hay mundo. muchos y que están en todo el mundo. Jennifer está en Australia. O sea, yo creo que sí hay que hacer un mapeo para poder mostrar los países en los que están. Está Daniel Zuleta, que está en Paradis Latin de Francia. O sea, hay un montón. Medellín en la cabeza se ha sumado a procesos de memoria histórica liderados por organizaciones sociales, especialmente en territorios marcados por el conflicto armado urbano. También ha fortalecido el trabajo con colectivos que ya venían impulsando iniciativas como murales, archivos comunitarios y procesos de pedagogía para la paz. Además ha sido clave para el fortalecimiento de redes comunitarias de base, la red de memoria y la red de narradores de barrio, entre muchas otras. Muchas organizaciones sociales no solo participaron, sino que se articularon como cogestoras de esta estrategia. Joy, y los clubes juveniles, por supuesto, pueden tener proyección y como Unión Latina se vuelven sostenibles en el tiempo. Pero también estos jóvenes que pasan, no todos, posiblemente quieren ser bailarines profesionales. ¿Por qué le sirve a un niño o a un joven estar en Unión Latina? Mira, yo creo que en Unión Latina no todo el que quiere ser bailarín profesional se le va a transformar la vida para ser un bailarín profesional. No, allá también van pelados amigos que descubren otras cosas. Y hay algunos que descubren el tema del liderazgo, les encanta el liderazgo. ¿Y cómo lo descubren? Simplemente hay varios que han llegado por medio de la bailarina, que es la novia. Dice, entonces la bailarina le dice, ay, mi amor, mira, es que necesitamos rápido traer la mesa para las empanadas. Ves que se nos quedaron tales vestuarios. Ellos terminan involucrados en logística, en un tema logístico. Y a lo último terminan ellos dirigiendo a otro y a otro y comienza otras ramas. Llega el amigo que es fotógrafo. Yo quiero hacerle unos videos, quiero hacerle una... Entonces, eso se convierte en un ecosistema. Es un ecosistema donde todo es posible. Yo digo que todo es posible y todos pueden aportar. Todos, absolutamente todos pueden aportar. Entonces, eso es lo mágico de tener un club o una corporación o una agrupación. Y creo que definitivamente una ciudad como Medellín debe de tener siempre clubes, porque los jóvenes cuando comienzan a conocerse entre ellos, comienza a existir esa relación y yo creo que eso son de las cosas a las que les debemos de apostar, a que se relacionen. En Medellín en la cabeza, nosotros generamos apropiación territorial, amor por Medellín, fomentamos el pensamiento crítico y algunos de los recorridos los enfocamos también en clubes juveniles y en organizaciones sociales como las que dirige Joyner. Joyner, desde lo público, desde lo social, desde lo privado, debe haber un trabajo conjunto.
¿Y Total, cuál es la importancia de esa triada? total. O sea, yo creo que siempre debe existir ese lazo y esa alianza, porque todos tienen algo para compartir y algo para poder enseñar, aprender. Y creo que, por ejemplo, te lo voy a hablar desde la experiencia de Unión Latina. Unión Latina le ha tocado aprender primero a estructurarse y le ha tocado aprender qué es lo legal y le ha tocado aprender eh, a volverse un poco comercial para ser sostenible. Y Unión Latina, el mejor camino que ha hecho es crear esas alianzas con lo público y con lo privado. Porque, a ver, cada que llega alguien del sector público a reconocer el territorio y a mirar qué puede hacer por el territorio, no hay nada más bonito cuando logran conocer este tipo de clubes o de proyectos culturales y sociales. Y es muy bacano cuando dicen, ah, listo, ¿y cómo podemos ayudarles? ¿Cómo podemos ayudarles? Hay millones de maneras. A Unión Latina, la primera forma en cómo le ayudaron es a legalizarse, a sacar una cámara de comercio, a saber cómo se hacen las vueltas para la DIAN, para todo esto. Cuando llega también lo privado, saber cómo hacer una estructura para hacer un negocio. Eh, el tema de contabilidad, por ejemplo, para el tema de los artistas es algo muy complejo y definitivamente creo en que el voluntariado es de las cosas más importantes que pueden existir allí para que pueda haber un complemento entre todos, porque no todo tiene que ser plata. La gente cree que es que para hacer tal alianza se necesita un patrimonio, se necesita tanto. No, las alianzas a través del voluntariado es algo muy bonito. Y eso es lo que ha hecho que Unión Latina tenga éxito, porque nosotros hemos salido a tocar las puertas y también han llegado a tocarnos las puertas para preguntar qué pueden hacer y qué podemos hacer entre todos. Entonces, lo más recomendable siempre para los clubes, para el sector privado y para el sector público es hacer lo que hace Medellín en la cabeza, que es recorrer los territorios, conocerlos, para poder mirar cómo se pueden conectar. Así es, y tenemos una iniciativa muy poderosa también con Medellín en la cabeza, con jóvenes, con empresarios, donde lo que buscamos es precisamente eso, que se gesten esas conversaciones. Yo digo que en pocos hechizos creo como en la conversación, y es en esas conversaciones que se gestan a veces de manera intencionada, a veces de manera no intencionada, donde se generan las grandes transformaciones y donde nos logramos conectar, porque Medellín es una ciudad de burbujas, de burbujas. Y mientras más vamos rompiendo esas burbujas y conectándonos entre nosotros, eh, territorial, social, económicamente, también académicamente, creo que ese intercambio de esas experiencias y esa conexión entre personas que en términos comunes o normales no se encontrarían, es maravilloso. Y ahí ocurre la magia. El corazón de Medellín en la cabeza han sido mediadores sin duda. Un joven mediador es un ciudadano entre 14 y 28 años que ama profundamente su ciudad y está comprometido con transformarla desde el conocimiento, la empatía y la acción colectiva. Estos mediadores representan la riqueza y la diversidad de Medellín y mediante una formación integral desarrollan habilidades para la comunicación, la escucha activa, la gestión de conflictos, la contención emocional y la corresponsabilidad. Su labor va mucho más allá del acompañamiento de los recorridos. Se trata de vivir y habitar la ciudad con sentido crítico y afectivo. Desde el proyecto se han formado más de 600 mediadores que han participado activamente en procesos culturales, ambientales y educativos que fortalecen el tejido social y promueven la convivencia, la sostenibilidad y el uso responsable del espacio público, tanto en el día como en la noche. Además, celebran y defienden la diversidad de las diferentes identidades juveniles, creando entornos inclusivos donde todos puedan ser reconocidos y, por supuesto, respetados. Joiner, cuéntame,
para ti, ¿por qué es importante que un joven en Medellín pertenezca a Unión Latina? Y cuando hablo de Unión Latina puede ser Unión Latina aquí, o puede ser Let Me Dance en Castilla, o puede ser el club juvenil que, de recicladores y de compost en Palmitas, o puede ser el club juvenil de barbería en Aranjuez. ¿Por qué es importante que los jóvenes pertenezcan a este tipo de organizaciones? Pues yo pienso que pertenecer a una organización es muy importante porque primero va a comenzar a construir lazos. Hay que construir lazos. Y segundo, porque este tipo de clubes permite que el chico sea, porque él llega es precisamente como a conocer ese entorno y también a vivir de la disciplina. Estos espacios, para poder estar en estos espacios se necesita tener disciplina, no se necesita ni de dinero como muchas personas a veces lo creen, sino que lo que necesita es simplemente prestarse para conocer y para que te conozcan. Y una pregunta ahí para aclarar también, y es, hombre, quienes no están viviendo hoy de la danza en Unión Latina, pero han pasado por el proceso, hoy son estudiantes de universidad, contadores, psicólogos, comunicadores, de todo, y se conectan con el mercado laboral, con la vida productiva. Mira, eso me recuerda a un estudiante que me dijo, yo, imagínate que en, estoy trabajando en una empresa empacando unos productos y siempre me felicitan porque termino prácticamente casi liderando el grupo y aportando un montón de ideas. Entonces, creo que estos clubes aportan esa creatividad y esa posibilidad de que él sepa comunicarse y tenga también ese estilo y esa empatía por el compañero. Definitivamente es como, por ejemplo, una coreografía. Para construir una muy buena coreografía, tú tienes que reconocer el espacio, tienes que reconocerte a ti mismo y debes de reconocer al otro. Y debes de tener una muy buena sincronía para poder formar una planimetría, diagonales, círculos, efectos. Entonces, todo eso siempre te está invitando a desarrollar esa facilidad de trabajar en equipo, de saber lo que es trabajar en equipo. Y realmente nosotros en la empresa que estemos, para poder que esa empresa triunfe, se debe saber trabajar en equipo y ellos aprenden eso. Qué poder, Joyner. Joy, cómo el arte y la cultura, que son pues pilares y fundamentales en tu labor, fortalecen esa identidad y apropiación territorial, en tu caso de Manrique, en los jóvenes. Yo, mira, eso me recuerda cuando teníamos las barreras invisibles, que nosotros decidimos uniformarnos. Y uniformarnos era colocarnos una camisa con unos colores, unas sudaderas con unos cortes especiales. Y el solo los manes que eran los que vivían en esa violencia, Los del combo. los del combo, ellos decían, ahí van los del tango, ay, ahí van los de, No los toquen. sí, no los toquen, ahí van, esos son los bailarines, esos son los artistas. Entonces, pues eso simplemente te da ese reconocimiento y esa bandera de paz, porque en realidad es como que no es un peligro, ellos no son un peligro para la sociedad. Y creo que eso es lo que uno ve cada que ve un grupo de pelados estén haciendo la disciplina que estén haciendo. Se los ve y usted no va a sentir peligro por ellos. Entonces, ver ese tipo de grupos en cualquier parte, en cualquier territorio, genera ya ese momento de seguridad. Última pregunta. ¿Qué necesita Medellín para ser cada vez mejor? Reconocer todos los rincones de su ciudad
Yo creo que un, que un adulto no juzgue a un joven y más bien le dé la mano y se gane esa confianza para que el joven no tenga miedo, porque en realidad la mayoría de los jóvenes se sienten a veces con miedo y se sienten juzgados. Entonces, no hay nada más bonito que brindarle seguridad al joven y reconocimiento. Cuando tú le das reconocimiento a un joven, ese joven se empodera, se siente importante y ya siente que hace parte de. Muy poderoso, Joiner. Joiner, déjame aquí hacerte un reconocimiento de parte de la alcaldía, de parte de todos esos jóvenes que han pasado por tu proceso. Gracias por todo ese liderazgo que has tenido muchas veces sin la ayuda ni del Estado ni del sector privado, sino tú con tu liderazgo solito, trabajándole, poniéndote el overol y dándole para adelante, con disciplina, con esfuerzo, has logrado transformar miles y miles de vidas. Muchísimas, muchísimas gracias por esto. Eres un referente para cualquier líder de cualquier club juvenil, de cualquier organización social, una inspiración. Para mí tú eres una inspiración y yo quiero agradecer, te quiero felicitar y espero que este podcast se lo manden a ese amigo que quiere liderar, ese amigo que puede ser usted mismo que nos está viendo, que quiere formar un club juvenil. Aquí desde la alcaldía podemos inmediatamente trabajar juntos con formación en lo que les guste, con estímulos económicos también, con recorridos territoriales espectaculares aquí con Medellín en la cabeza para, como lo dice Joiner, conectarnos cada vez más como ciudad. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio.